Misión Bethesda, 21 días de ayuno y oración. Nos preparamos para una gran bendición. 21 días de ayuno y oración. Mes a mes caminamos sobre propósitos que nos han traído a una gran restitución. Y es por eso que finalizamos este año en 21 días de ayuno y oración. Él ha cambiado mi lamento en alabanza. Del 28 de noviembre al 18 de diciembre, disponemos nuestro corazón para entrar en un tiempo de ayuno y oración. Una invitación del Centro Misionero Bethesda. ¿Qué dice la Escritura para este día? Efesios 4:22 en adelante. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Por eso, hermanos, el engaño, el error, la herejía y la falta de amor hacia Dios y de nuestra responsabilidad hace que los hermanos se vuelvan irresponsables, que tengan en poco su salvación. Recordemos la vida de Judas. El Señor Jesús lo exhortó y un día dijo: amigo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero él no entendió. Por eso es que Dios nos enseña en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Nada. Ninguna comunión tiene la luz con las tinieblas, porque el costo de la salvación fue que el Padre envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si volvemos atrás, ahí está el problema. Ejemplo, estamos dándonos cuenta algo real. Supuesto día de las velitas, qué escándalo, qué emoción, qué proyectos. Y eso se acabó y pasó. Pero los problemas, la rebelión contra Dios, el mundo del pecado, esto hace que provoque la ira de Dios. Cuando uno se da cuenta en el Espíritu y entiende lo que Dios quiere que usted sepa, tenga cuidado, valore y pueda disfrutar de la gloria de Dios. Génesis capítulo 6, verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Usted cuántas veces cree que hoy hay más gente que en esa época? Hoy estamos hablando de millones de personas. Y en esa época se hablaba no tanto de millones, pero Dios ve los pensamientos, los designios, las intenciones de los corazones. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Vea usted la función que el diablo hace a través de la gente que no tiene conocimiento. Destrucción, maldad, desgracia. Y Dios nos permitió conocer ese mundo. Y Él nos enseña en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Está viciado, es un hábito, una costumbre, una maña, un resabio, una maldición. Y es un vicio. Entonces, si usted no tiene claridad para que renuncie a la vida vieja, pues el diablo siempre quiere proponerte cosas para poderte engañar, para poderte esclavizar. Y luego
va delante de nuestro Padre y le dice, mire a don Julanito, que era su hijo, ¿cómo está? ¿Qué está haciendo? ¿Qué es lo que vive? ¿Qué es lo que piensa? Y por eso Dios no quiere esa afrenta para nadie. Y dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado, que está habituado, conforme a los deseos engañosos. Y casualmente, hermanos, nosotros sabemos qué es la Navidad, una nueva vida para ti. Ya nos estamos preparando en oración para darle gracias a Dios, no que celebremos, sino que la Navidad fue la nueva vida que Dios nos dio. Nos sacó del engaño, del error, del mundo de maldad, en la cual viene la ira de Dios. Por eso vemos cosas que el hombre queda mudo. Y dice, cosas de la naturaleza, no son los juicios de Dios por tanta maldad. Pero como Dios nos sacó de ahí, nosotros buscamos primeramente el reino de Dios, porque el hombre que estaba viciado, engañado por el pecado, fue destruido para no volver atrás, para buscar siempre la gloria de Dios, la renovación, la bendición, el conocimiento, la estatura espiritual, la madurez, la experiencia. Y por eso Dios quiere que le quede claro que el cristiano no tiene reversa, que nosotros vamos siempre de victoria en victoria. ¿Y qué dice el Señor? Jesús de Nazaret, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Nada tiene que ver la salvación con el pecado. Ninguna comunión tiene la luz con las tinieblas. Entonces tenemos que tener claridad para que nada ni nadie nos separe del amor de Cristo. Porque, hermanos, imagínense, el día de Pentecostés, el diablo usó a unos para decir que estaban llenos de mosto. Y Dios usó al apóstol Pedro para darles un mensaje de la salvación, del perdón, de quién es Jesucristo. Y ese día se compungieron, se quebrantaron. ¿Pero por qué? Porque hay poder. Porque al ser vasos de Dios, Dios nos capacita para destruir las obras del diablo. Pero mucha gente, en cambio de destruir un ataque demoníaco, se deja arrastrar, se deja engañar. Y vuelve otra vez a su vana manera de vivir, en la cual ya Dios le dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, está viciado, engañado, pero el Señor Jesús lo destruyó. Así Él por eso venció la muerte, que fue la causa del pecado, y resucitó conforme a las Sagradas Escrituras, para que ahora nosotros vivamos una vida llena de paz, amor, gozo, paciencia, bondad, fe, mansedumbre. Y en cuanto a la vida vieja, no queremos ni acordarnos. Fue una desilusión, fue una vergüenza, fue un fracaso, que gracias a Dios que estamos dentro de su voluntad, y si no el diablo nos hubiera destruido. Si la gente se enterara de las cosas que pasan en el mundo, nadie podría soportarlos. La gente se enloquecería de ver la cantidad de atrocidades, barbaries, desgracias, enfermedades, hambres, odios.
Y ahí vemos que el diablo no respeta, sino crea situaciones. Primero mete al hombre en la desgracia, lo hace un instrumento para que falle, y después quiere sacarlo en libertad cuando el mismo demonio fue el que lo hundió, lo destruyó, lo engañó. Y es cuando vienen los lamentos. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice aquello? No debía hacerlo. Pero hay alguien por encima del ser humano para pervertir, para dañar, para matar y destruir. Dios nos sacó de semejante maldición. ¿Cómo no vamos a reconocer? ¿Cómo no vamos a abrir el corazón a la palabra de Dios? Y de ahí, hermanos, que estos retiros de oración, de ayuno, nos hacen pensar, corregir, reflexionar. Y donde Dios ve ese quebrantamiento, esa sinceridad con que lo hacemos, ahí vemos los poderosos retiros de oración, de ayuno. Y estamos clamando para que el diablo no te enrede con mentiras, con ilusiones, con engaños. Por eso es tan importante la reflexión en el corazón, en la conciencia, en el alma, para que en cuanto a la pasada manera de vivir sea usted despojado. Nada tiene que ver la vida nueva que Dios tiene con las cosas viejas. Fueron destruidas. El hombre de pecado fue destruido. El dominio que tenía el diablo con sus maldiciones fueron destruidas. Somos propiedad de Cristo. Pero si su carne lo engaña, se llena de pasiones, se llena de engaños, se llena de ilusiones. Y entonces ahí es cuando Dios te advierte: despójate de esa vida de hipocresía, despójase de esos vicios, de esos placeres, de ese mundo, y corríjase en cuanto a su carne para que no te engañe. Porque ahí es donde viene la apariencia. Y es cuando Dios siempre nos enseña. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final son caminos de muerte. Entonces Dios no quiere que nosotros vivamos haciendo maldades para cosechar bienes, en ninguna manera. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Dios quiere que seamos muy buenos administradores de las riquezas de su gloria, de las riquezas de su gracia. Yo recuerdo una vez una hermana que duró 32 años expendiendo licor de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana. Y un día, a través de la radio, escuchó la palabra de Dios, entendió, le pidió perdón a Dios, se arrepintió, y ella inmediatamente renunció a ese pecado, porque lo entendió. Y viene y me dice: pastor, ¿ahora qué hago? Si yo trabajaba atendiendo borrachos, vendiéndole licor de 6 de la tarde hasta el otro día, 6 de la mañana, por 32 años. Entonces le dije: hermana, póngase un supermercado. Ella le causó cierta gozo, alegría, y también entendió que ahora iba a ser un instrumento del bien, que ahora Dios la sacó del error, del pecado, de la maldición, y su vida continúa, pero para la gloria de Dios, para ser de bendición, para hacer luz en medio de las tinieblas. Y ella empezó a surtir su supermercado y me dice: oiga, pastor, vino llorando, quebrantada. Dije: ¿qué pasó, hermano? Dijo: ahora mi esposo ya va juicioso a la casa,
Primero no lo sacaban de aquí alcoholizado. Ahora vengo a hacer mercado que ya tenemos dinero. Ya mi marido, como conocían tanto a la señora y para ellos había cierta confianza, les quedaba difícil irse a meter por allá donde de pronto perdería su vida, porque el alcohol trae tanta desgracia, tanta maldición, tanta ruina, tanta miseria, que iban las esposas de los borrachos a hacer mercado. Y le decía a mi señora, la felicitamos. Usted no se imagina el hambre que pasábamos. A veces nos cortaban los servicios porque el señor, o sea, el esposo, venía a alcoholizarse. Y todo lo dejaba ahí en esa cantina. Pero ahora hubo un cambio. Eso es lo que Dios quiere que valoremos. Que tengamos cuidado con las emociones, los engaños, las ilusiones, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado, perverso, corrompido, destruido, para hacerte daño. Pero Dios nos dio una nueva naturaleza, que es el milagro de la salvación. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasadas. Entonces ahora nos preocupamos por crecer, por entender, por escudriñar la palabra de Dios, la fidelidad, nuestros deberes, que ya sabemos que el hombre de pecado fue destruido y que usted no debe permitir que el diablo te engañe para volver atrás, sino ser luz en medio de las tinieblas. Que haya una renovación día a día. Renovados en el espíritu de vuestra mente. Hermanos, no podemos tener una mente vacía. No podemos tener un corazón desocupado. Todo lo contrario, satúrame, lléname, úngeme, capacítame. Señor, que yo te amo con todo el corazón, con toda mi alma. Sí, Padre, quiero más de tu gloria, de tu poder, de tu presencia. Sí, Padre, porque eres tú el que me bendices. Tú destruiste la maldición, los decretos que el diablo tenía contra mi vida para engañarme, y me sacaste de esas tinieblas a tu luz. Ahora, Señor, cámbiame, renuévame, revísteme, porque los ataques del enemigo, claro, tienen que entenderlo, hermano. ¿Qué pasó con mi vida cuando llegué a los pies del Señor Jesús? A los 5 minutos de haber entregado mi vida al Señor Jesús, el papá de los demonios tomó el medio y empezó a hablar. Empezó a sentenciármela. Que ahora porque me iba éramos enemigos. Que si el Señor Jesús me rescató y lo venció, por eso no tenga temor, no tenga miedo. Es más poderoso el que está con nosotros. Pero si no le buscamos, no le amamos, no le servimos, usted sabe que un corazón desocupado es un peligro. Puede ser un taller de Satanás. Y de ahí vienen los pensamientos, y con los pensamientos viene el enemigo a ver qué proposiciones, qué engaños, qué ilusiones. Y es cuando uno, no, hermano, hay poder en el nombre de Jesús. Y de ahí es que viene la iglesia, las puertas abiertas para venir a orar, a clamar. Y Dios nos enseña que oramos en la casa, en el carro, en el trabajo, en todo tiempo, en todo lugar. Mire la iglesia, como cada día Dios la reviste de gloria, de poder. Pero porque los hermanos estamos en oración, estamos en ayuno, estamos clamando y estamos vestidos del nuevo hombre. Que cada día Dios nos da más sabiduría, más amor, más entendimiento, y vamos creciendo, superando, olvidando lo que queda atrás, porque la vida cristiana es una vida novedosa, donde el dueño del mundo que nos hizo es el que nos dirige, el que nos guía, el que nos bendice,
el que nos enseña. Por eso no te puedes descuidar. Hermanos, qué lindo, deleítate en Jehová. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Vestidos del nuevo hombre. Cada día queremos más y más de la gloria de Dios. Cada día queremos más y más de su presencia. Cada día entendemos mejor las Sagradas Escrituras. Porque sabemos que la justicia es de Dios, no es del hombre. El diablo quiere meterte en lo que hace con los mundanos, que se maten, que se destruyen, que se odien, ¿no? Nosotros dependemos de la justicia y de la autoridad divina. Y por eso cuando estamos en comunión, andamos en el Espíritu de Dios nos da testimonio a nuestro espíritu de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que vivimos, para guiarnos, para no volver, como dice la Escritura, a una vida vana, a una vida mentirosa, a una vida de desgracia, como la menciona la palabra de Dios en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovados en el Espíritu. Cada día nos levantamos en fe, en poder, en gracia, en victoria, en bendición. Yo antes de poner los pies sobre la tierra, he orado, Señor, un día de bendición. Sí, Padre, úsame, tómame, enséñame, guíame, guárdame. Y uno viene a hacer su labor y está en Cristo, y Cristo está en nosotros dándonos la vida, el poder, la sabiduría, que disfrutemos de su gloria, de su presencia. Y por eso es que tenemos que estar vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Por qué Dios no quiere que usted vuelva atrás? Porque el diablo quiere engañarte con mentiras, con ilusiones, con propuestas, con avaricia, con la codicia, con los placeres. Nosotros ya somos una nueva criatura. El hombre de pecado fue que destruido para no servir más al pecado. Entonces, cada día queremos, Señor, dame sabiduría. Tu palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Señor, cada día haz que mi corazón esté dispuesto a entender, a vivir en ti, que tú vivas en mí. Señor, santifícame. Entonces nosotros empezamos a meditar. Si usted era grosero, ya no lo es. Si era ladrón, ya no lo es. Si era adúltero, ya no lo es. Si era fornicario, ya no lo es. Si era un borracho, ya no lo es. Si era un bandido, ya no lo es. El Señor Jesús te sacó de ahí. Vivimos agradecidos. Queremos que cada día la gloria de Dios, la justicia de Dios, Señor, santifícanos. Señor, nuestro labio, nuestro cuerpo, renunciamos a todo intento de la carne, porque somos espirituales, no carnales, por lo cual desechando la mentira. Hermanos, hay que tener cuidado, porque usted no puede permitir que el diablo lo ilusione, lo engañe. Y él busca los medios, la ocasión, él busca la oportunidad de ver cómo usted se descuida. Pero por eso, hermanos, es claro, ejemplo. Dios dice, los adúlteros no entran al reino de los cielos. Y si le pone usted la mirada a alguien, sabiendo que tiene su esposa, y consuman el pecado, entonces se llama adulterio. Tiene una relación con una que no es su esposa.
la esposa, si se deja calentar las orejas, endulzar los oídos, eso le salen fantasmas, eso le salen ricachones, eso le salen simpaticones, eso le sale gente que le dice, bueno, la voy a sacar de la ruina, pero el fondo se llama adulterio. Entonces ya usted sabe que los adúlteros no entran al reino de los cielos, despójese de eso. Renuncie, rechace, porque ahí el maligno se aprovecha. Y busca la ocasión y le manda a la gente. Por eso, deleítate. Ya no vivimos de nuestros gustos, de nuestra apariencia, de nuestra mala manera de vivir, que me gustaba esto, que me gustaba aquello, que me gustaba aquí, que esto. Eso ya hemos renunciado a esas pretensiones que el diablo usa para engañar. Y por eso Dios no quiere que haya hábitos ni vicios, sino sinceridad. Que amemos a Dios con un corazón sincero, vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, en la santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, ya como hermanos, como hijos de Dios, tenemos un solo Padre, una sola fe, un solo Espíritu. Nos regocijamos, nos gozamos, ya como hijos de Dios, que Él es el que nos bendice, que Él es el que nos guarda, que nuestra vida está escondida en Cristo Jesús y no pereceremos jamás. Por eso Él venció al maligno, lo exhibió públicamente, triunfando sobre Él en la cruz, para hacernos más que vencedores, por lo cual desechando la mentira, el engaño, la vanidad, el error, Dios nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces ya Dios nos pone a hacer de bendición, a orar, a clamar, y de ahí es que tenemos una gran responsabilidad. Un solo hombre llamado Jonás, Dios le dijo, mire cómo está descompuesto, mire, la voy a destruir, porque los designios de la gente es hacia la maldad. Entonces la gente no piensa en las consecuencias de su maldad, la gente no piensa en las consecuencias de su pecado, de sus emociones, de sus gustos antagónicos, de su vana manera de vivir, y entonces vienen los vientos. ¿Qué hace un viento? Arrasar con lo que encuentre por delante. Apenas se ve en el espacio tejas, se ven casas derribadas, árboles derribados, cayendo sobre la gente, cayendo sobre los carros. Vemos la naturaleza, imagínense. Hace poco iba un bus y se le cayó una peña encima, 34 muertos. ¿Quién se imagina eso? Nadie. Pero el pecado trae consecuencias. Ahí estamos viendo, ¿sí? Semejante piedra tan grande encima de un vehículo. Si lo coge, lo aplasta. Veamos situaciones. Y Dios diciéndole al hombre por la maldad, por el pecado, pero enseñándonos a nosotros a vivir como cristianos, dice, deslíguese de todas las cosas viejas. Sí, hermano, porque ahorita imagínense, el árbol de la vida es el Señor Jesús, que da vida en abundancia. Y nosotros somos los frutos, Él es la vid y nosotros los pámpanos. Entonces, Él nos sacó de esa vida de maldad, de pecado,
para que tengamos conocimiento y responsabilidad de lo que es ahora un cristiano, no lleno de mañas, no lleno de engaños, no lleno de hipocresía, no lleno de ilusiones, sino una persona noble. Y por eso Él dice que si usted está vestido en la gloria de Dios, Dios no te desampara. Pero usted no clama, no es fiel, no es íntegro, pues tiene que estar amargado. Tiene que ser un enemigo de Dios y cometer todo tipo de errores, pecados ocultos. Hay gente que en cambio de buscar de Dios se llenan de envidia. Ahí tenemos a Caín matando a su hermano Abel. Se llenó de envidia y le invitó a salir al campo para asesinar. Hoy en día, ¿cuántos asesinos espirituales hay? Llenando de cuentos, de mentiras, de engaños. Pero como usted está vestido del nuevo hombre, ya usted está para deleitarse en el Dios de la gloria. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de su corazón. ¿Cuáles son nuestros deberes? Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Cuánta gente llega por cualquier cosa, se enoja y a coger a patadas? ¿Cuánta gente llega a la casa, el hombre, lo atiende, le sirven la comida, llega rebelde, llega lleno de ira, a coger la losa, a despedazarla, las puertas a patadas? Cometen un momentico, mi paso dejo y mi paso doy. Y Dios dice, airaos, pero no pequéis, porque las consecuencias son terribles. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hermano, es tan delicado, por eso el Espíritu de Dios nos da testimonio, para guiarnos, para enseñarnos, y cuando algo sucede, el Espíritu Santo inmediatamente nos advierte, nos redarguye, que es lo que muchos no entienden. Sí, hermano, muchos no entienden. Y hay una cantidad de problemas terribles. Mire la cantidad de casos que hay. Hay mujeres de Dios que oran, ayunan, claman. Y Dios les da el discernimiento. Y llega el marido tarde, ya no hay lo que la casa necesita, el hogar, sino que ya la plática cogió para otro lado. Entonces, Dios le da discernimiento a la mujer o al esposo, según el caso. Y entonces el uno se calienta, no me juzgue, no me critique. Es Dios el que lo hace, pero es que usted está portando mal en la casa. Entonces Dios tiene que usar los medios para que la persona reflexione. Y por eso Él nos enseña para que no nos dejemos llenar de ira. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni le dé lugar al diablo. Entonces, ¿qué pasó? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que ya no tiene nada que ver con su vida. Usted ya es un cristiano. El Señor te redimió, te lavó con su sangre preciosa. No le dé lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Ya se acabó esa maldicencia, esas malas palabras, las groserías, esas truanerías, esa ira, esa desgracia, esos escándalos. Ya somos una nueva criatura. El hombre de pecado fue destruido.
Ahora ya estamos siendo enseñados, adoctrinados por la palabra de Dios para ser edificados y no darle lugar al diablo. No contristéis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Recuerden lo que pasó con el rey David. Después de que nuestro padre lo exhortó, el hombre empezó a entender: ten piedad de mí, oh Dios. Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Contra ti he pecado, he hecho lo malo. El hombre empezó a reconocer lo que había cometido. Eso mismo Dios quiere que nosotros hoy podamos tener realmente un paso de sinceridad, de verdad. Si hay mañas, si hay costumbres, si hay pasiones. Porque los frutos de la carne son los que más usa el diablo: el adulterio, la fornicación, la idolatría, la inmundicia, los deseos carnales. Las propuestas del diablo, las ilusiones, el engaño. No, hermanos. Nosotros estamos disfrutando desde que Cristo nos rescató una nueva vida. Conocimos el amor de Dios, la paz de Dios, el gozo, la fe. Mi paso doy, mi paso dejo, gozados, regocijados. Dios nos sacó de semejante maldición, de las tinieblas a la luz admirable. Cada día satúranos, úngenos, úsanos. Sí, Padre, queremos ser administradores de tu gracia. No podemos contristar el Espíritu Santo. Hay hombres como Sansón. Él nunca quiso obedecer. El primero que lo exhortó fue el papá. Y a ese le importó poco. Dijo: no, es que me gustó y hasta luego. Y mire cómo terminó ese hombre. El mismo Saúl, cuando Dios lo nombró rey, la codicia, los lingotes de oro, los animales, las mujeres, y después dijo que era el pueblo, y el pueblo dijo: no, fue que él fue el que nos mandó, nosotros no tenemos nada que ver. Y a veces nosotros no tenemos carácter para pedirle a Dios perdón. No hay sinceridad, no hay edificación, no hay nada. Y cuando el Espíritu de Dios se va, imagínense cómo será el diablo aprovechándose para destruir, para acabar. Si alguien que es vengativo es el mismo Satanás. Pero Dios nos dice: no contristéis el Espíritu Santo de Dios. Entonces uno inmediatamente sabe el procedimiento, porque el Espíritu Santo da testimonio. Y a veces la gente, como no entiende eso, por vivir tan mal, por no buscar de Dios, por no ser sinceros, por no tener un arrepentimiento genuino, entonces no me juzgue. No, hermanos, que Dios sabe que usted está actuando mal. ¿Por qué no se arrepiente? ¿Qué es lo que Dios nos enseña? A disfrutar de su gloria y no a justificar los pecados. Viene la grosería, la patanería, la vulgaridad. Cantidad de casos. Son delicadísimos, hermano. Por la hipocresía, por la falta de sinceridad, porque el enemigo te tiene engañado. Y Dios dice: no contristéis al Espíritu Santo. Cuando hay pecado, no hay comunión, porque el pecado siembra la discordia, la cizaña, la maldición y la muerte espiritual. Y por eso, hermanos, el Espíritu Santo se va de ahí. Y Dios nos advierte: no contristéis al Espíritu Santo de Dios.
con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Pero a veces viene la justificación, la vanagloria, y no la oración, el ayuno, la entrega, la consagración. Y por eso, mi estimado hermano, ¿qué dice el Dios de la gloria? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Por eso, hermanos, cuando estudiamos la palabra, el Espíritu de Dios se mueve en tu corazón, en tu conciencia, en tu vida, para llevarte de victoria en victoria, de poder en poder. Pero cuando la persona está engañada, vuelve otra vez a sus andanzas del viejo hombre, vuelve otra vez atrás. Entonces viene la justificación. Y hay unas herejías terribles. Hay cosas que uno mismo queda sorprendido, atónito. De tantos miles de testimonios que uno tiene. Una muchacha me dice: pastor, mi novio me engañó y caí con él. Hermana, la Biblia dice: hijitos míos, esta os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, al Señor Jesús. Hermana, quebrántase, entre en ayuno, que Dios sabe lo que tú hiciste, pero también te quiere levantar, te quiere perdonar, te quiere sacar adelante. Y alguien, ella le compartió y se enteró con alguien: camine, vamos aquí donde el pastor, porque es que ese pastor que le dijo a usted la está condenando por decirle que le pidiera perdón a Dios. ¿Qué dice el Salmo 51? Contra ti he pecado. No es contra la persona, directamente contra Dios. Y el que perdona tus pecados es Él. Quien perdona tus rebeliones es Él. Tus iniquidades es Él. El único autorizado para perdonar pecados. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues, cuando a los pocos días recibí una llamada: pastor, una hermanita me llevó donde Julanito y me dijo que la voluntad de Dios era que ella hubiera cometido ese adulterio. ¿Hasta dónde llega el descaro? ¿Hasta dónde se legaliza el pecado? Cuando la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Que el hombre de pecado está viciado, que si no nos despojamos de esa naturaleza para ser revestidos de la nueva naturaleza, entonces hay una división terrible: fracaso, desgracia, ruina, miseria. Porque ya como cristianos, si no nos vestimos de la armadura de Dios, viene el diablo y te arrasa, te engaña, te daña. Y la vida viene a ser 7 veces peor que lo que estaba. Y ahí es cuando la gente, yo he tenido que aclararle a muchas personas que me han dicho: pastor, un día había una reunión y Dios me llevó a ese lugar
20 hermanos tenía un cristiano. Y se reunieron porque quedó loco. Entonces, la hermana mayor se dio cuenta de que él andaba buscando rameras y así iba a la iglesia, supuestamente haciéndose pasar por cristiano. Y en esa reunión que tenía, pues uno le echaba la culpa a la iglesia. Y en ese momento yo llegué porque el hombre hacía días que no iba a la iglesia. Claro, se había vuelto loco. Entonces la hermana mayor dijo, no le echen la culpa al que nada tiene que ver. La iglesia no, yo se lo advertí a él porque él me comentó que estaba en estas andanzas. Le dije, no se ponga a jugar. Y mucha gente dice, yo no me convierto porque eso es muy delicado. Y por eso es que Dios nos está enseñando la delicadeza que es. Y de ahí es que dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Dios tuvo misericordia con ese hombre y ese día Dios lo libertó. Y cuando el hombre fue libre le contó a sus hermanos, dijo, no le echen la culpa, que nada tiene que ver. Yo no entendía. Y yo me metía con fulana, con sultana, iba a la iglesia. Vea usted cuántas cosas se suceden y le echamos la culpa al que nada tiene que ver. Pero la misma hipocresía no lo enseña a uno a decir la verdad. Y recuerde que el Señor nos enseña, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces tenemos que echarle la culpa al que nada tiene que ver. ¿Qué sucede? Hay muchos problemas en eso. Pero Dios, que lo ve todo, que nos examina, que conoce nuestros pensamientos, nuestro sentar, nuestro levantar, que no podemos engañarlo a Él de ninguna manera, que Él está viendo todo, pues tengamos claridad de una vida cristiana real. Y de ahí viene, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, para que el Espíritu de Dios te guíe, te guarde, te bendiga y sea casa de Dios y no guarida de demonios. Y por eso dice la Escritura, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, para que no haya una cantidad de enredos, de engaños, de chismes, de herejías, de envidias. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Airados, pero no pequéis. Que Dios se digne darnos dominio propio y nosotros podamos obedecer a la palabra. Porque si no, el diablo te coge y te llena de ira, de soberbia. ¿Y cuántas cosas no suceden por eso? Muchísimas. No den lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaja haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Veamos toda la cantidad de problemas que hay en el ser humano. Pero si obedecemos la palabra de Dios, Dios te santifica, Dios te perfecciona. Dios nos está enseñando qué es la vida de un cristiano y qué es la vida de una persona que no tiene al Señor Jesús, su mala manera de vivir.
Y aquí nos enseña, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni el lugar al diablo. El que hurta no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias al Dios de la gloria. Entonces Dios nos enseña a través de su palabra nuestros deberes, cómo debe ser nuestro comportamiento, teniendo en cuenta que Dios lo ve todo, lo sabe todo, pero espera la lealtad, la fidelidad, la negación de cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, hoy es un día muy espléndido, donde Dios dice, despojaos de ese viejo hombre, la mentira, ese engaño, que la carne no te lleve a la fornicación, a los casados, al adulterio, a la idolatría, al mundo del pecado. El que la vida es el Espíritu de Dios, la carne para nada aprovecha. Por eso todo lo que se maneja en estos días es una tipología mentirosa, donde cada año tienen que sacar el tal arbolito, que los ídolos, un burrito cargado ahí de plástico, yo sé qué será, y el niño, cuando es el Salvador del mundo, el que dio su vida en la cruz para redimirnos de toda maldición, el varón de dolores, el que fue crucificado llevando ahí nuestras iniquidades, nuestras maldades, nuestro pecado, para que hoy a través del alcoholismo, de la perdición, de las fiestas, de las parrandas, la gente celebre es que Navidad cuando están perdidos en el mundo del pecado. Navidad es una nueva vida. Y por eso Jesús de Nazaret, el Salvador del mundo, Él toca la puerta de los corazones para que lo aceptemos como nuestro Salvador personal, para que ese hombre de pecado que Él destruyó en la cruz te haga libre de la maldición del pecado. Y de ahí es que Dios te dice, despojaos de ese viejo hombre. Por eso, hermanos, qué lindo que podamos reconocer y decirle, Dios mío, dame sabiduría, dame entendimiento, ayúdame, guíame. Señor, ábreme los sentidos del Espíritu, que yo pueda reconocer tu grandeza, que me pueda gozar en tu Santo Espíritu. Padre, que tu palabra me dé el conocimiento, la sabiduría, para que tu nombre sea glorificado. Y siempre encontramos, hermanos, recuerde la época de Noé, la gente en festines, en parrandas, en orgías. Y Jehová vio la maldad de los hombres, era mucha en la tierra. Y todo designio de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo mal, y decidió raer de la tierra al hombre. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora? Mateo 24:12 en adelante. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Misión Bethesda, 21 días de ayuno y oración. Nos preparamos para una gran bendición. 21 días de ayuno y oración.
Mes a mes caminamos sobre propósitos que nos han traído a una gran restitución. Y es por eso que finalizamos este año en 21 días de ayuno y oración. Él ha cambiado mi lamento en alabanza. Del 28 de noviembre al 18 de diciembre, disponemos nuestro corazón para entrar en un tiempo de ayuno y oración. Una invitación del Centro Misionero Bethesda.